un tiempo que tenía una manera de pensar con respecto a la vida cristiana que ahora entiendo no se ajustaba a las Escrituras, porque pensaba que las cosas que son agradables a Dios tienen que ver con las finanzas. En otras palabras, mientras más bendición material tú tengas, quiere decir, esa era mi convicción, que tú tienes la bendición de Dios sobre tu vida. Mientras más dinero acumules, es una gran evidencia del favor que hay sobre la vida de un creyente. De la misma manera, pensaba que mientras más cantidad de personas yo evangelizaba y ganaba para el Señor, que eso me hacía más acepto delante de Dios y eso me otorgaba más favor delante de Dios. Y si hacía muchas cosas para la iglesia, entonces era aprobado delante de Dios. Hace unos, creo, 8 años más o menos, no sé quién, pero alguien me regaló un libro titulado En la búsqueda de Dios, de A.W. Tozer. Y mientras yo leía ese libro, yo fui confrontado por Dios. Porque en una de las páginas de ese libro que se me quedaron grabadas, A.W. Tozer decía, a manera de denuncia, él decía que la religión moderna, o se refería al cristianismo moderno, ha creído, decía él, la monstruosa herejía de que los números, la bulla y la actividad son agradables delante de Dios. Lo voy a repetir. A.W. Tozer decía que la religión moderna ha creído que los números, que la bulla y la actividad son agradables delante de Dios. Fui confrontado porque esa era la visión que yo tenía de la vida cristiana. Miraba un cristiano que tenía abundancia y yo decía, este hombre tiene la bendición de Dios. Y cuando miraba un cristiano que no tenía tanta abundancia, decía, este hombre no tiene el favor de Dios. Y lo confieso y me avergüenzo por creer eso, porque eso no es lo que las Escrituras nos enseñan. Es más, el Hijo del Hombre, Jesucristo, le dijo a una persona, quien le dijo, te voy a seguir, y Jesús le dijo, las zorras tienen guaridas, las aves del cielo tienen nido, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde reposar o recostar su cabeza. Queriendo decir que yo mismo no tengo un lugar fijo donde dormir, donde vivir, entiende cuál es el costo de seguirme. A lo largo de la historia se ha probado de que muchos hombres de Dios murieron en la pobreza y en la escasez, pero fueron hombres de Dios con el favor y la gracia del cielo sobre sus vidas. Es un error medir la bendición de Dios sobre una iglesia, por ejemplo, por el dinero que una iglesia tenga. Ahora, no estoy diciendo que es malo que una iglesia tenga recursos monetarios. Lo que sí es incorrecto es igualar. Tener abundancia financiera no es sinónimo de bendición de Dios. Tampoco podemos medir la bendición de Dios porque una iglesia pueda tener 15,000, 20,000, 30,000 personas como sus miembros. Aunque no es malo que una iglesia tenga 15,000, 20,000, 30,000 personas,
en la congregación, pero sí es un error medir la efectividad o la bendición o la aprobación de Dios sobre un ministerio por la cantidad de personas que tiene. Porque en ese caso, probablemente la gran mayoría de iglesias que están en nuestros países, por ejemplo, en zonas rurales, en montañas, en la selva, que no tienen más de 20, 30, 50 personas, estaríamos diciendo que el favor de Dios no está sobre esas congregaciones, y eso sí sería un error. Estaríamos diciendo, por ejemplo, que David Brainerd, el gran misionero de los 1700, fue un fracaso porque él solamente ganó a 150 indios de una comunidad en Pensilvania y New Jersey. Mis hermanos, la abundancia financiera, la cantidad de actividad que una iglesia pueda hacer, la cantidad de personas que una congregación pueda tener, no son malos en sí mismos, pero no debemos nosotros medir la bendición de Dios en base a esas cosas. John MacArthur decía en el año 2002, en un mensaje que él hizo acerca de el ministerio de Jesucristo, y él decía: los predicadores y los ministerios se deben preocupar solamente por la profundidad de su ministerio, queriendo decir, enseñar a su iglesia, enseñar a sus miembros, a los creyentes que pertenecen a esa congregación. El predicador debe preocuparse por la profundidad del ministerio, y Dios se encarga de la anchura del ministerio. Y eso es solamente un reflejo de lo que el mismo apóstol Pablo enseñó a los corintios. Él decía: Pablo sembró, Apolo regó, pero Dios ha dado el crecimiento. En otras palabras, nos conviene y más nos vale a nosotros como creyentes vivir para la gloria de Dios, hacer todo en lo mejor de nuestras habilidades, con la mejor de nuestras capacidades, entendiendo una cosa, que los resultados dependen de la voluntad soberana de nuestro Creador. Y una iglesia debe tener ese mismo concepto. La iglesia debe ser eficaz en comunicar el mensaje del Evangelio, debe ser responsable en la gran comisión, predicar el Evangelio, ser testimonio a la comunidad o al vecindario donde está. Cada creyente debe ser responsable en cumplir la gran comisión y predicar el Evangelio a toda criatura y hacer discípulo a las naciones, entendiendo una cosa, que los resultados le competen única y exclusivamente a Dios. La clave del éxito está en la voluntad soberana de Dios. ¿Se entendió? Lo que un predicador, incluyéndome a mí, debe ocuparse, lo que debe ocuparme y preocuparme a mí, solamente debe ser en la profundidad del ministerio. En otras palabras, que los creyentes de esta congregación echen raíces en sus convicciones cristianas, en su amor por Dios, en crecer en el carácter de nuestro Señor Jesucristo. Del resto se va a encargar Dios, y así es, ha sido y será en cualquier congregación cristiana. Las congregaciones son grandes porque Dios quiere que sean grandes. Aún las que son grandes por las motivaciones erróneas, Dios desea que unas tengan miles y Dios desea que unas tengan 20. Eso es prerrogativa de Dios exclusivamente. Nosotros debemos preocuparnos de la profundidad del ministerio. ¿Por qué yo digo todo esto? Porque si hay algún ejemplo en las Escrituras, haciendo de un lado el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, que está alto, si hay algún ejemplo en las Escrituras que nos enseña profundidad del ministerio, cómo era el ministerio bíblico, es el ministerio del apóstol Pablo, o el pastorado del apóstol Pablo. Y eso es lo que él va a hablar, de lo que él está hablando en estos versículos 24 hasta el 29, incluso los 2-3 primeros versículos del capítulo 2. Nosotros hemos venido estudiando en las últimas semanas el libro de Colosenses. Y solamente para hacer un breve repaso, en los 2 primeros versículos, Pablo ha enviado un saludo a los colosenses.
Desde los versículos 3 hasta el versículo 14, Pablo está orando por los colosenses. Desde el versículo 15 hasta el versículo 23, él describe quizás el corazón de esta carta en lo que muchos comentaristas dicen es el pasaje más cristológico del Nuevo Testamento. En otras palabras, que se enfoca en la persona de nuestro Señor Jesucristo y en la obra de nuestro Señor Jesucristo. Cuando él dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Pablo presenta a Cristo como lo más preeminente, porque Cristo, dice él, es el creador del universo, es el sustentador del universo. Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, y Él es quien reconcilia al mundo y reconcilia a los pecadores con el Creador. Cuando él termina de decir esto en el versículo 23, empieza este segmento que creo nos va a tomar 2 o 3 semanas, porque vamos a mirar cómo era el ministerio del apóstol Pablo, pero a mí me gustaría llamarlo mejor, Pablo era el pastor, porque es cierto que Pablo era un teólogo. Las 13 cartas que escribió, sin contar la de Hebreos, porque se entiende que él no escribió esta carta a los hebreos, las 13 cartas que él escribió son una demostración para nosotros de que Pablo fue un gran teólogo. Pero no solamente fue un teólogo, Pablo también fue un apóstol. Pero aparte de teólogo y apóstol, Pablo también fue un pastor. Fue un pastor para Timoteo, fue un pastor para Tito, fue un pastor para Filemón, para Epafras y para muchos hombres que él menciona en las mismas Escrituras. Eso es lo que nosotros vamos a ver en estas 2 o 3 próximas semanas. Vamos a mirar algunas características del ministerio de Pablo, algunos rasgos del ministerio de Pablo, algunas marcas del ministerio de Pablo, algunas cualidades del pastorado de Pablo. Hoy día nosotros vamos a enfocarnos en 2 de esas marcas, en 2 de esos rasgos del pastorado de Pablo, de rasgos, cualidades y marcas de este hombre de Dios como un ministro, como un pastor. Las 2, se las anticipo, es la paradoja del ministerio de Pablo, eso es lo primero que vamos a hablar, y segundo, cuál es el mensaje del ministerio de Pablo, o cuál es el contenido de la predicación del ministerio de Pablo. 2 cosas vamos a mirar en estos versículos 24 al 28 hoy día. La paradoja del ministerio de Pablo y el contenido del mensaje del apóstol Pablo. Lo primero que vamos a ver es la paradoja de su ministerio. Una paradoja es una aparente contradicción. Leamos el versículo 24 y escuche lo que él dice. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. ¿Por qué decimos la paradoja? Porque él está mencionando 2 cosas aquí que aparentemente son contradictorias. Me gozo en lo que padezco. La paradoja es que el ministerio de Pablo estuvo marcado por gozo, pero también por sufrimientos, tribulaciones y padecimientos. ¿Por qué Pablo decía, me gozo en lo que padezco? Bueno, número 1 es porque en ese momento cuando él escribió, él estaba en la cárcel. Algunos creen que Pablo estaba en su segundo encarcelamiento en Roma mientras él escribía esta carta a los colosenses. Él era un embajador en cadenas, se llamaba el apóstol Pablo. Él decía, yo me gozo en lo que padezco, porque Pablo de verdad estaba padeciendo. La otra razón por qué creo que él dice que padezco es por lo mismo que él le dice a Timoteo. Él dice, todo lo soporto por amor a los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús. Pablo entendía que su llamado al ministerio era un llamado al sufrimiento. Pablo entendía que era un llamado a la persecución. El ministerio no era glamoroso en la mente de Pablo. El ministerio estaba marcado de persecución, sufrimiento y adversidad, sobre todo por él ser el pionero de alguna manera de traer este evangelio a los gentiles. Escuchen lo que el mismo apóstol Pablo le decía a los corintios acerca de su ministerio. Preste atención a esto, porque esto es el gran apóstol a los gentiles. Decía él, yo más, en trabajos más, en azotes sin número, en cárceles, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos, 5 veces he recibido 40 azotes.
-1. 3 veces he sido azotado con varas, una vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio. Una noche y un día he estado como náufrago en alta mar. En caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de la dominación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y en fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, y en muchos ayunos, en frío y en desnudez. El ministerio del apóstol Pablo estuvo marcado por el padecimiento y por el sufrimiento. Pero escuchen lo que dice el mismo versículo 24, algo extraño dice él. Dice, ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo que es la iglesia. Esta segunda parte dice, él cumple en su carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo que es la iglesia. Sería un error leer este pasaje creyendo que lo que Pablo estaba haciendo era sufrir por la iglesia como el sufrimiento vicario, salvífico, de redención que Cristo dio por su iglesia. No, no es el sufrimiento vicario, no es la expiación que está hablando Pablo, porque el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo fue una vez y para siempre, fue suficiente. Las últimas palabras del Señor Jesús dice, consumado es. Su sacrificio es suficiente, su sacrificio es perfecto. Entonces, ¿por qué Pablo dice aquí, yo cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia? La razón por la cual él menciona esto es porque el cuerpo de Cristo, que somos nosotros, la iglesia, mientras estemos aquí en la tierra, estaremos sujetos a sufrimientos, a persecución y a padecimientos. Ahora, él dice las aflicciones de Cristo. ¿Por qué dice las aflicciones de Cristo? ¿Se acuerda usted cuando Pablo estaba camino a Damasco y él iba con cartas para arrestar a los cristianos de Damasco? Y en ese camino a Damasco, el Señor lo intercepta y él cae al suelo y él le dice, el Señor le dice a Pablo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Ahora, probablemente Pablo diría, pero yo no te estoy persiguiendo a ti, yo estoy persiguiendo al cuerpo. Bueno, exactamente por eso mismo. Porque si tú persigues al cuerpo, tú estás persiguiendo a Cristo, porque Cristo es la cabeza de esa iglesia. La razón por la cual él está diciendo, cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, es porque en esta tierra su cuerpo va a estar sujeto a padecimientos. Y nosotros los cristianos, de alguna manera, debemos y vamos a participar de eso. Él dice lo que falta de las aflicciones de Cristo. En otras palabras, si el sufrimiento de la iglesia son 10 sufrimientos, Pablo va en el cuarto, a él le falta todavía, porque mientras estemos aquí, vamos a sufrir padecimiento, decía Pablo. Pero miren lo que dice, empecé con la última parte, pero miren lo que dice, yo me gozo. Ahí está la paradoja, ahí está la aparente contradicción. ¿Cómo que si estás padeciendo, también te gozas? ¿Por qué tú puedes decir que me regocijo en esto? ¿Saben por qué el versículo 24 empieza con el ahora me gozo? Es porque en los versículos 23, 22, 21, 20, él ha estado contemplando esta gran obra de redención en Cristo Jesús. Él ha venido diciendo que en Cristo está la reconciliación de las cosas que están en la tierra y en los cielos. Es en Cristo que nosotros, que éramos extraños y enemigos, en nuestra mente haciendo malas obras, ahora nos ha reconciliado. Y él, mientras contempla esta gloriosa verdad, el glorioso evangelio, él dice, ahora yo me gozo en lo que padezco por vosotros, porque él sabía que Dios lo había hecho a él parte de este glorioso evangelio. Escuche lo que Pablo le decía a los Efesios. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, a mí, que soy el más pequeño de todos los santos. Esto es el apóstol Pablo
diciendo: a mí, que soy el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Pablo miraba esto de predicar el evangelio a la iglesia un privilegio, y él decía: yo me gozo por esto. Aparte de eso, parece que Pablo tiene en mente el crecimiento, la firmeza y la madurez de los mismos colosenses. Porque en el mismo capítulo 2, en el versículo 5 del libro de Colosenses, dice: estoy con vosotros gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo Jesús. Él se gozaba en medio de su padecimiento, porque él sabía de que su padecimiento no era en vano. Él se gozaba en saber de que sus sufrimientos tenían un propósito, no eran en vano. Él mirar a los colosenses, mirar a ellos creciendo en el carácter de Cristo, para Pablo era motivo de gozo. Él se gozaba porque él decía: yo soy participante de los sufrimientos de Cristo. Esa es la paradoja del ministerio del apóstol Pablo. Gozo, sufrimiento. Alegrías por tantas cosas y tristeza por tantas otras cosas. 2. El contenido del ministerio de Pablo. Primero, la paradoja del ministerio. Segundo, el contenido del mensaje del apóstol Pablo. ¿Cuál era el contenido de su mensaje? Veamos el versículo 25. Escuchen lo que dice: de la cual fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. Vamos a estudiar este versículo primero. Él dice: de la cual fui hecho ministro. Esa palabra ministro es diáconos, quiere decir servidor. La connotación de esa palabra era muy distinta a la que tenemos hoy día con esta palabra. Es más, la palabra ministro se utiliza, hay veces, para asignar a algunos funcionarios públicos del gobierno, y parece que la palabra lleva en sí mismo algo glamoroso: ministro, ¿verdad? Cuando alguien escucha: oh, eres un ministro, parece como un título alto. En el tiempo de Pablo no era así. Esa palabra quería decir un siervo común. En otras palabras, soy un siervo cualquiera. Versículo 25. Y él dice: según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. Queriendo decir que como un servidor de Dios, Dios le había dado algo a administrar. Esa palabra en inglés es stewardship. Dios le da, lo ordena como un siervo y le dice: ok, ahora esto es lo que tienes que hacer. Pero no lo dice así. Él dice: esto es lo que tienes que administrar. En otras palabras, no es tuyo, Pablo, lo ponemos en tus manos para que tú ahora lo manejes y lo administres. ¿Y a qué se refiere él con esto? Por lo próximo que va a decir: me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. ¿Qué cosa quiere decir eso? Esto quiere decir: Pablo fue hecho un servidor. Dios le dio a administrar algo como su llamado de servidor, y eso que tenía que administrar era nada más y nada menos que la mismísima palabra de Dios. ¿Se entiende la secuencia? Él está diciendo: soy un ministro, se me ha encargado hacer algo, administrar algo. Lo que se me ha encargado no es dinero. Se me ha encargado administrar algo muy serio, y es la palabra de Dios. Busquemos en 2 de Timoteo, capítulo 2, porque Pablo va a decir casi lo mismo a manera de exhortación a Timoteo. 2 de Timoteo, capítulo 2, en el versículo 15, un texto bien conocido para nosotros. Dice el versículo 15 del capítulo 2 de 2 de Timoteo: Pablo le dice a su discípulo, que es un pastor: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Trabaja, esmérate, esfuérzate por presentarte a Dios aprobado, como un obrero que no tiene de qué avergonzarse. Y aquí dice cómo él se presenta ante Dios como un obrero
que no se avergüenza, y un obrero aprobado, que usa bien la palabra de verdad. Mire lo que le está diciendo. Preséntate como un buen obrero. ¿Y qué tengo que hacer para presentarme como un buen obrero? Usa bien la palabra de verdad. No la saques fuera de contexto. No la manipules. Usa bien la palabra. Administra bien la palabra. Mire lo que dice en el capítulo 4 ahora de ese mismo libro. Versículo 1. Te encarezco. Eso es como decirle, yo te advierto, Timoteo. Escúchame bien, Timoteo. Y para añadirle le dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, como diciendo, lo que te voy a decir, yo quiero que tú tengas en cuenta que te lo estoy diciendo delante de Dios y del Señor Jesucristo. Era como para crear un poco de temor, seguramente, o de reverencia. Y mire lo que sigue diciendo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Wow, ¿qué va a decir ahora Pablo? Porque él viene diciendo, te advierto, Timoteo, te lo advierto delante de Dios y del Señor Jesucristo, y te lo advierto recordando de que Él te va a juzgar un día. Pero ¿qué tan serio le va a decir Pablo? ¿Qué tan solemne es esto lo que le va a decir Pablo? Que tiene que hacer toda esta introducción. Versículo 2. Que prediques la palabra. Él estaba seguramente tratando de despertar un sentido de temblor en Timoteo. Esto de predicar la palabra debe producir en ti una conciencia tal que tiembles cuando lo tengas que hacer. Versículo 2, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Versículo 3, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. ¿Estaba hablando Pablo solamente del siglo I? No. Así como fue relevante esto en el siglo I cuando escribió Pablo, sigue siendo relevante hoy día. Y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Lo que Pablo le estaba diciendo a Timoteo es, hey, este es tu trabajo es predicar la palabra. Hazlo bien, Timoteo. Y no estaba diciendo que prediques bonito, no estamos diciendo que prediques con elocuencia, no estamos diciendo que prediques con carisma. No te estoy pidiendo que seas un orador profesional. Usa bien la palabra de verdad. ¿No es esto el mandamiento que se ha violado en este último tiempo? ¿No es precisamente el llamado número 1 de un predicador, que es predicar el Evangelio y predicarlo fielmente, lo que se ha violado y se ha usado para manipular a la gente? ¿No se usan las Escrituras y se viola este mandamiento para recolectar dinero? ¿Para manipular a la gente? Te encarezco. Tiembla, Timoteo, con lo que estoy a punto de decirte. Porque Dios te va a juzgar un día. Predica la palabra. Es por eso que Santiago en el capítulo 3 dice, no os hagáis maestros muchos de vosotros sabiendo que recibiréis mayor condenación. ¿Sabe por qué? Porque lo que se lidia desde un púlpito es con la palabra de Dios. Yo no tengo ningún derecho a poner mis opiniones por encima de la palabra de Dios. Yo no tengo ningún derecho a tomar un texto fuera de contexto y decir algo que el escritor inspirado por el Espíritu Santo nunca intentaron decir. Se pueden escuchar cosas tan ridículas como la historia de David y Goliat, y predicadores que dicen, oh, David tenía las 5 piedras. Esas 5 piedras significan la piedra de la adoración, la tiras, después la piedra de la palabra. ¿Dónde dice eso? Predicadores que han dicho que el pecado de Adán fue robarse el diezmo. ¿Dónde dice eso? Y lo más triste, mire, no es triste que predicadores digan esto. ¿Sabe qué es triste? Que la gente lo aplaude y se siga quedando en esas iglesias. No me digas que la palabra de Dios es importante para ti si te sigues quedando en un lugar donde no se honra la palabra y el evangelio bíblico. No me digas que la palabra de Dios es lo más importante para ti si estás prestando oídos a fábulas, a engaños.
Versículo 26 del capítulo 1 de Colosenses. Leamos el versículo 25 para entender la línea de lo que Pablo ha venido diciendo, el pensamiento de Pablo, de la cual dice: fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. En otras palabras, soy siervo, se me ha dado administrar algo y es predicar la palabra. ¿A qué se refiere? Le voy a decir algo. Usar la Biblia no quiere decir predicar la palabra. Usted puede escuchar hoy día muchos predicadores usando la Biblia y no predicando la palabra. Que alguien use un texto bíblico no quiere decir que está usando la palabra de Dios. Aquí él va a dar detalles. Versículo 26. Él dice, ¿a qué se refiere esta palabra? Y él va a dar más detalle y va a ser más específico. El misterio, dice, versículo 26, que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. Hablando del misterio, que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. Versículo 27, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria, vuelvo y repite, de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros. ¿A qué se refiere cuando Pablo dice, tengo que predicar la palabra? Él lo explica, versículo 26, tengo que predicar el misterio. ¿Cuál misterio? El misterio de que Cristo está en vosotros. ¿Por qué era un misterio? O más bien, ¿qué es un misterio? Es una verdad que estaba oculta en el Antiguo Testamento, pero que ahora en el Nuevo Testamento ha sido revelado. Ya no es un misterio. Era un misterio, pero ahora ha sido revelada, ha sido publicada, ha sido desplegada para que nosotros la entendamos. ¿Y cuál es este misterio? Porque la palabra misterio, Pablo la usa varias veces en sus epístolas. En ocasiones habla del misterio de la iglesia. En ocasiones, esto es Efesios capítulo 3, Efesios capítulo 5, habla del matrimonio. 1 Corintios capítulo 15, el misterio de que Cristo un día iba a venir por su iglesia. Pero en este caso, a lo que él se está refiriendo, el misterio es que ese Mesías que estaba prometido, que iba a salvar a los judíos y a los gentiles, ¿okay? Eso no era un misterio porque ya desde Isaías, ya en los Salmos, se sabía que la salvación de Dios iba a venir también a los gentiles. Lo que no se sabía y lo que sí era un misterio es que esa salvación iba a ser igual para judíos y gentiles y que la misma salvación era para ambos pueblos, el mismo Salvador era para ambos pueblos y el mismo Salvador iba a habitar en ambos pueblos. Cristo iba a habitar en cada creyente como parte de su pueblo. Ese era el misterio que Pablo estaba predicando. Cristo en vosotros. En otras partes lo ha dicho, ¿se acuerda el famoso texto de Gálatas 2:20? Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que vivo ahora en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios que me amó y se dio a sí mismo por mí. Pero él reconoce esto, ese Cristo, estoy crucificado con Cristo. Ahora ya no vivo yo, quien vive es Cristo en mí. Las virtudes de Cristo, la vida de Cristo, las gracias de Cristo, el poder de Cristo vive y habita en nosotros. Y sigue diciendo, en Cristo, es Cristo en vosotros la esperanza de gloria. La esperanza de gloria. Lo que él está tratando de decir es que Cristo es la esperanza del creyente. Es bueno que nosotros entendamos que el día que dejemos este lugar nosotros vamos a volver a Dios y vamos a ir al cielo. Pero el cielo es cielo porque Cristo estará allá. Escúchame esto. Cristo no va a ser un accesorio más en el cielo. Cristo no va a ser en estos parques de entretenimiento el mejor de todos los juegos. No. Cristo va a ser todo en el cielo. Vamos a estar
con Él, lo vamos a amar, lo vamos a servir, lo vamos a ver tal como Él es, lo vamos a adorar, vamos a cantar por lo que Él ha hecho, vamos a cantar su nombre, vamos a adorarlo y vamos a estar eternamente sirviendo y cantando al Cordero que fue inmolado. Cristo es nuestra esperanza. Preste atención a esto, porque en ocasiones los creyentes desesperados dicen: tengo esperanza que un día esto va a cambiar, de que mi situación financiera va a cambiar, tengo esperanza de que Él me va a sanar. Y es legítimo, nosotros podemos hacer eso. Pero lo que Pablo está diciendo aquí es que la esperanza del creyente no son los beneficios de Cristo. La esperanza del creyente es Cristo mismo. Cristo es tu esperanza, no lo que Cristo da. En muchas ocasiones creyentes están decepcionados de la Biblia, decepcionados de la fe, decepcionados del cristianismo, porque alguien ha venido y les ha dicho: yo te aseguro que te va a sanar. Y la gente pone sus esperanzas en esa promesa. Pasan los años, no llega la sanidad, al final se muere la persona y viene la decepción. La decepción con la iglesia, la decepción con el evangelio, la decepción con la Biblia, la decepción con los cristianos y, en el peor de los casos, la decepción con Dios. Porque nuestra esperanza no debe estar en cosas que hoy día pueden estar y mañana no. Nuestra esperanza debe ser única y exclusivamente Cristo. Cristo es nuestra esperanza de gloria. A Él lo veremos cara a cara. Y Él enjugará toda lágrima cuando lleguemos allá. A veces nos hacemos preguntas: ¿y qué va a pasar con esto cuando yo llegue al cielo? Nosotros no vamos a tener ni tiempo para eso, porque el rostro y la presencia de Cristo será tan majestuosa, tan demandante, nos va a consumir tanto que no me va a importar. Hay gente que se afana y dice: ¿se irá a comer allá en el cielo? ¿Qué importa si no vamos a comer allá en el cielo? Cristo es mi pan. Cristo es mi esperanza. Leamos el versículo 26. El misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora os ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Él lo que ha hecho hasta aquí es: yo soy un ministro, se me ha dado administrar algo, mi función principal es administrar algo. ¿Qué debe administrar? La palabra de Dios, predicar cumplidamente la palabra de Dios. De Génesis, Apocalipsis, sí, pero el tema de la palabra de Dios. ¿Cuál es el tema de la palabra de Dios? Y Él dice: el misterio, que es Cristo, y la esperanza, que es Cristo. Y mire lo que dice el versículo 27. ¿A quién? ¿Qué dice ahí? ¿A quién? ¿A quién anunciamos? Versículo 28. ¿A quién anunciamos? Yo no quiero quedar ahí. Él lo que ha dicho es que Él anuncia este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, Cristo habitando en nosotros. Él es la esperanza de gloria. Y el versículo 28 dice: ¿a quién anunciamos? Está hablando de Cristo. Lo que él está diciendo en la traducción ESV en inglés dice: Him we proclaim. En otras palabras, el contenido de mi mensaje es Cristo. Soy un ministro del Evangelio y el contenido de mi mensaje es Jesucristo. Esto es casi lo mismo que dijo en 1 Corintios capítulo 1 versículo 23. Nosotros predicamos a Cristo crucificado. Él no predicaba porque los judíos pedían señales y los griegos buscan sabiduría. No, decía él, nosotros predicamos a Cristo crucificado.
Lejos, Gálatas 6:14, lejos esté de mí gloriarme. En otras palabras, Dios me guarde de yo jactarme de algo, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. En otras palabras, que Dios me guarde de yo no envanecerme por mis méritos, por lo que yo pueda hacer, por mi fe, por mi amor, por mi fidelidad. Lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué Pablo proclamaba a Cristo como el mensaje central de su ministerio? Porque no hay mejor mensaje que Cristo. ¿Sabe por qué Pablo proclamaba a Cristo? Porque Cristo es el mensaje de Dios. Edward Clowney decía, Jesús es la última palabra de Dios. Predicamos a Cristo porque Él es el mensaje de la Biblia, el Cristo crucificado. J.C. Ryle, a quien cito constantemente, decía él, así como el sabor de la miel parece hacer insípido a todo lo demás, así la cruz, vista con los ojos de la fe, priva de dulzura a los placeres de este mundo. Lo voy a repetir. Así como el sabor de la miel parece hacer insípido a todo lo demás, así la cruz, vista con los ojos de la fe, priva de dulzura a los placeres del mundo. Pablo predicaba a Jesucristo. Juan predicaba a Jesucristo. Él decía en su primera epístola, lo que nosotros hemos visto, lo que nosotros hemos contemplado, lo que nuestras manos tocaron, lo que nuestros ojos vieron y nuestros oídos oyeron, eso os anunciamos. Cuando a Pedro le prohibieron predicar en ese nombre, los judíos lo habían arrestado y después de librarlo, antes de librarlo, le dijeron, te advertimos, te prohibimos hablar en ese nombre. Y Pedro respondió, no puedo dejar de predicar lo que hemos visto y lo que nosotros hemos oído. Predicamos a Cristo, mis hermanos, y no sus beneficios. ¿Sabe por qué? Porque Cristo es el beneficio del Evangelio. No predicamos los sueños que usted pueda tener o que el mundo, que los cristianos puedan tener. Predicamos a Cristo y a este crucificado. No predicamos del poder sobrenatural, no predicamos de la prosperidad que puede llegarte, porque eso sigue siendo prerrogativa de Dios a quien Él se la dispensa. Predicamos a Cristo. A Él proclamamos, a Él anunciamos, decía Pablo. Mi mensaje es este misterio, es esta esperanza que se llama Cristo. A Él yo proclamo. Aun cuando enseñemos del Antiguo Testamento, aun cuando empecemos en Génesis y terminemos en Malaquías, nosotros tenemos que predicar a Cristo, porque Cristo es el tema de las Escrituras. Cristo es el mensaje de las Escrituras. Cristo es el eje que recorre todos los libros del Antiguo Testamento. Por eso yo no debo predicar, por ejemplo, de la sangre que derramó Abel, sin predicar a Cristo, porque la sangre de Cristo habla mejor que la de Abel, decía Hebreos. Yo no debo predicar, por ejemplo, a Noé y el juicio del diluvio, sin predicar a Cristo, porque Cristo es quien se llevó el mayor de todos los juicios que Dios ha hecho sobre esta creación. Yo no debo predicar, por ejemplo, de la promesa de Abraham sin predicar a Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo es la promesa que Dios le hizo a Abraham. No puedo predicar del sacrificio de Abraham cuando trajo a Isaac sin predicar a Cristo, porque Cristo es ese cordero que Dios proveyó en Génesis 22. No debo predicar de la escalera de Jacob sin predicar a Cristo, porque Cristo es esa escalera que nos lleva a Dios. Juan capítulo 3. No debo predicar de la liberación de Israel por medio de Moisés sin predicar a Cristo, porque Cristo es el verdadero y más grande libertador de su pueblo. No puedo predicar del Cordero de la Pascua sin predicar a Cristo, porque Cristo es el Cordero de la Pascua, 1 Corintios 15. No debo predicar del maná del cielo como un milagro de provisión sin predicar a Cristo, porque Cristo es el pan que descendió del cielo, Juan capítulo 6. No debo predicar el Salmo 23 sin predicar a Cristo, porque Cristo es el buen pastor, Juan capítulo 10.
No debo enseñar de los sacrificios de Levítico sin enseñar a Cristo, porque Cristo es el sacrificio perfecto. Primera de Pedro, capítulo 1. No debo predicar del tabernáculo en medio del pueblo de Dios sin predicar a Cristo, porque Cristo es ese tabernáculo y ese templo, porque Él es el verbo que se hizo carne y habitó en medio de nosotros. No debo predicar del sacerdote Aarón sin predicar a Cristo, porque Cristo es nuestro gran sumo sacerdote. Hebreos capítulo 4. No debo predicar del ungido David, del gran rey David, del David que venció a Goliat sin predicar a Cristo, porque Cristo es el ungido de Dios y es el rey que vive para siempre, el que se sentó en su trono. Cristo es el mensaje de las Escrituras. Por eso Pablo decía: yo lo proclamo a Él. No hay tema más importante, más interesante, más necesario que Cristo y su cruz. Ese debe ser el centro de la predicación. Cristo es el centro de la Biblia, el meollo de la Biblia, la médula de las Escrituras, el corazón de la palabra de Dios. Y como Cristo es todo eso, Pablo dijo: yo voy a predicar a Cristo. Cristo es el centro del mensaje de Pablo, el corazón de su predicación, el eje de su exposición, la médula de sus mensajes. Amén. Amén. Predicamos a Cristo por un sinnúmero de razones. No hay nada más santificador para un creyente que mencionarle a Cristo. No hay nada que inspire más caminar en santidad y abandonar el pecado que predicar la cruz de Cristo. Porque la cruz de Cristo me dice a mí cuán santo es Dios, y cuánto Dios odia el pecado, y cuánto Dios juzga el pecado. Por eso predicamos a Cristo. No hay nada que me provoque amar más a Dios que Cristo y su cruz. Si mi amor por Dios está condicionado a los beneficios terrenales que yo reciba, a esa casa, a ese carro, a ese trabajo, a esa posición, el día que yo no tenga eso, no tendré razones para amar a mi Redentor. Predicamos a Cristo porque Cristo es lo que nos mueve a amar a Dios. No hay nada que nos produzca a nosotros los creyentes mayor consuelo que predicar la cruz de Cristo. Porque en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, Dios pagó mi condena. Yo no tengo problemas si lo pongo al lado del gran problema que yo tenía. Ahí está mi consuelo. Cuando nadie me puede entender, yo puedo ir a la cruz. Cuando nadie me pueda comprender y me juzga, ahí yo puedo ir a la cruz, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nosotros, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. El único que puede entendernos plenamente en nuestro dolor, en nuestra tristeza y congoja es Cristo. Por eso predicamos a Cristo, porque Él es el consuelo del creyente. Cristo es la firmeza del cristiano, es la fortaleza del débil, es el consuelo para el que está triste, es la esperanza del que está afligido. Cristo es la mayor motivación, el mayor gozo, el mayor deleite. Him we proclaim. A Él anunciamos. No se canse de escuchar a Cristo. Y si se ha cansado, llore y pida perdón. Y pídale a Dios que abra sus ojos para ver la belleza que Dios ve en Cristo, que usted todavía no ve. Esta es una oración que tenemos que hacer todos nosotros. Cristo es esa piedra escogida y preciosa. La pregunta que tenemos que hacernos ¿es precioso Cristo para nosotros? ¿Es lo más bello? ¿Estoy tratando de encontrar consuelo en el consejo de alguien? ¿O en una situación financiera? ¿O en una situación familiar? ¿O en mi sanidad?
o lo encuentro en Cristo, que es mi esperanza. A Él anunciamos y a Él proclamamos. Ese era el contenido del ministerio de Pablo. Pablo no tenía otra cosa que predicar, aunque él tenía mucha habilidad para predicar y disertar de muchísimos temas. Él decía: nosotros predicamos a Cristo y a este crucificado. ¿Qué tiene que ver esto con la carta de Colosenses? Eso iba en contraposición al mensaje de los falsos maestros que habían llegado a Colosas. Pablo no decía: tengo un mensaje, tengo un contraataque para ustedes. No, dijo: lo mismo que yo le dije al comienzo, ese es el mismo mensaje. Cristo. En Él está tu plenitud, en Él está tu satisfacción, en Él está tu esperanza. Amén. Amén.